voy a hacerlo simple, va. Muy buena, Gabriel. Encantado de tenerte aquí, que hacía mucho que no nos juntábamos a hablar de shipping desde aquellos tiempos que empezó el canal. Y bueno, a ver qué nos cuentas. Pues sí, con ganas también de sentarme aquí y también de escucharte a ti, que seguro que es una charla que gusta a la gente. Pues estaba pensando justo antes de empezar que tú has invertido prácticamente en todos los segmentos que se me ocurren a mí de shipping, ¿no? Porque yo te he conocido inversiones en petroleros, en contenedores, en dry bulk, en barcos que instalan molinos offshore, en barcos de transporte de gas y, bueno, algo de opciones has hecho también en barcos de soporte offshore. Eh, no te queda nada Ha prácticamente. faltado los que además es un gran error de omisión, ¿no? Los barcos, los RoRo, ¿no? Los Es verdad, barcos es de verdad. transporte de coches, que la verdad, y que lo recuerdo que el broker me presionaba, el de Clarksons, para que me lo mirase, y habían tantos ya segmentos en ese momento y estábamos además con posiciones tan fuertes en el sector de shipping que no quería ¿no? Exponerme, aunque sí que es verdad que son tendencias completamente diferentes, porque cada uno tiene su demanda y su oferta, pues no quería ya absorber más en shipping. Pasa un poco lo que pasa ahora en China, ¿no? Hay gente que me dice, oye, deberías de venirte a esta compañía, si está en China, no, porque ya tenemos demasiado peso en el fondo ahí y al final sí que es verdad que, oye, que cada compañía es de un padre y una madre, ¿no? Pero la realidad es que si la economía va mal, el shipping en general es muy difícil que vaya bien. Efectivamente. Bueno, ya que hablas de Rorro, que también ha sido un error de omisión mío, que creo que próximamente haré otro vídeo explicando un poquito el sector, haciendo un poco de introducción. Claro que también quién iba a decir que íbamos a tener este boom, ¿no? De coches chinos, que yo creo que al final es lo que está moviendo la demanda, ¿no? Pues entonces simplemente sales a la calle y ver todos estos MGs o incluso el otro día que un amigo mío se ha comprado un Tesla y me lo estuvo enseñando y me estuvo contando que él específicamente buscaba que Tesla fuese fabricado en China por no sé qué razón de la batería o algo así, ¿no? Todos estos barcos todos estos coches que están moviendo desde China, pero ¿quién nos lo iba a decir, eh? Sí, la verdad es que había que estar muy encima, ¿no? Bueno, al final como todos los sectores de shipping, pero había que estar muy encima de los drivers. Y los drivers era que el coche eléctrico en China llevaba ya mucho tiempo cociéndose, mucho más que en Europa y casi a la altura de Estados Unidos o incluso antes de que Tesla empezase. Y claro, tienes que estar muy encima de ahí, ver la oferta es fácil, pero tienes que ver la demanda y luego también pues estas ayudas, ¿no? Estos estímulos que se han dado en Europa para fomentar el coche eléctrico. Y bueno, pero no diferente de ningún otro sector de shipping, ¿no? Había que rascar bastante más de lo que las cotizaciones indicaban o sugerían, pero sí, la verdad es que error de omisión y recuerdo que el broker me presionaba mucho en ese momento pero ya te digo, al final cuando tenías Dry Bulk, LNG en ese momento, e incluso llegamos a tener algo de LPG con la compañía que se llama LPG, de hecho, Mm. tankers era como, vale, meter un sector, un extra más, si nos equivocamos en lo que es la tesis macro, ¿no? Y tarda más en materializarse el valor, pues el fondo puede sufrir durante mucho tiempo. Y bueno, vamos a pasar. Y claro, ahora cuando ya lo ves dónde está, ya dices, bueno, ya me lo he perdido todo. Además, el order book, si no recuerdo mal, está al 50%, una cosa No, así. Que bueno, ahora algo menos, al puede estar 36 creo que está. justificado, ¿no? Porque la demanda está o sea, explosionando, ¿no? Por parte Pero bueno, hay que ir ya con escuadra de cartabón y a mí no me gusta. Me gusta ir al tiro fácil y yo creo que el tiro fácil ya ha pasado. Lo que no significa que se puede seguir haciendo dinero, por supuesto. Pues fíjate, ayer salía DNB con una actualización de Wallenius y de Hoeg. Hoeg Auto es, ¿no? O Sí, sea, el sí. ticker es Auto, que hablaba de que los próximos 2 años, creo que era, podían generar el 70% de su market cap en caja, ¿no? Pero bueno, esto ya lo comentaremos en otro vídeo. Iré más lejos. De hecho, el Joex, sabes que cotizaba, ¿verdad? De los FSRUs. Pues Ujú. la oparon, que la robaron básicamente la familia en partnership con otra entidad, ¿no? Si no recuerdo, no sé si era Morgan Stanley o una de estas grandes, y le robaron las acciones a los minoritarios porque la familia no tenía dinero evidentemente, para hacer esa OPA y al final tener un banco de inversión así pues te facilitaba las refinanciaciones y demás, ¿no? Y al mismo tiempo
salía a bolsa la parte de barcos, de transporte de coches, y es ahí cuando el broker me decía, mírala, y yo, pero ¿cómo voy a mirar a estos tíos que te acaban de robar por otra parte? O sea, no hay manera, ¿no? Y bueno, pues eso también fue uno de los factores que impulsó un poco a no prestar atención al sector y bueno, pues a tener ese error de omisión, ¿no? Bueno, y vámonos al principio. ¿Cómo llegaste tú al shipping? Pues al shipping yo creo que llegué, si no recuerdo mal, no sé si a finales o a principios del 2017 y la realidad es que llegué o lo primero que me atrajo, ¿no? Fue para mí, recuerdo perfectamente diciendo algo como TGP es un bono simplemente que cotiza, ¿no? Y bueno, pues eso de estabilidad de flujos y demás, pues fue interesante, ¿no? O me atrajo. Y claro, entonces a partir de ahí, pues empiezas a rascar un poco y te das cuenta que hay muchos sectores que están es un sector muy deprimido, porque al final, recordemos, ¿no? Pues 2016, incluso 2017, por la demanda de prácticamente todos los sectores había ido creciendo, evidentemente menor a como había crecido hasta el 2007, porque China ya no es la China que fue, ¿no? Pero el problema que había tenido todo el sector era un tema pues como crecía tantísimo y la oferta, a pesar de que era alta, siempre se la comía porque China estaba en un proceso expansivo brutal hasta el 2008, pues se creció, ¿no? La oferta creció demasiado y esto hizo que las rentabilidades durante la siguiente década pues que fuesen muy negativas para, da igual el sector en el que entrases, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera aproximación fue gracias a Paramés y luego empezamos a ver que, oye, que había un mundo, ¿no? De compañías ahí, tanto pues el NG como podía ser Drybull, cada uno con unos drivers y unas temáticas y una situación completamente diferente. Y recuerdo perfectamente que, oye, aquí no hay que ponerse las pilas y Miss Mayer, que también en ese momento pues era bastante famoso, pues me suscribía a su servicio un poco para mejorar, ¿no? Para agilizar el aprendizaje en el sector. Y ahí es cuando empecé en shipping y realmente era, oye, sector que sigue existiendo, que la demanda no está viéndose disrumpida, que seguimos utilizando petróleo, seguimos utilizando carbón, hierro, gas, incluso en algunos sectores como el gas, de hecho fue, si no recuerdo mal, la primera compañía que compré en, en el sector que fue Golar LNG, no por en la parte del LNG, la parte de infraestructura, sino por la parte de gas, de transporte de gas. Pero vamos, incluso en algún nicho, pues con crecimientos bastante altos, como puede ser el LNG, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos atrajo y empezamos a explorar todo el sector y gracias a ese conocimiento desde el 2017 hasta el 2020 obtuvimos unos retornos, bueno, depende del año, mejores o peores, ¿no? Pero sí que es verdad que gracias al conocimiento de todos esos años, ¿no? Pues pudimos obtener retornos espectaculares desde el 2020 hasta el 2023. Y ahora tenemos menos, bastante menos, alguna cosa en concreto. Pero bueno, así empecé gracias a Paramés y desde aquí, bueno, pues agradecer a Cobas, ¿no? Que nos enseñase este magnífico sector. Y bueno, yo creo que también es interesante, ¿no? Saber cómo Ayuso empezó, porque yo ya casi que ni recuerdo, todo el mundo yo creo que sabe a día de hoy que ya estás dedicándote profesionalmente a esto, pero ¿cómo empezaste tú? Pues de la misma manera, fue a través de TK y LNG, que la verdad, pues durante mucho tiempo ha sido de las inversiones que más dinero me han dado, porque como, o sea, a pesar que el retorno no fue tan espectacular, sí que bueno, tengo un recuerdo muy claro de durante el COVID estar a $7, algo así la acción, y hablarlo contigo, que además tú habías hablado con la compañía, tener la seguridad de que los contratos eran take or pay y que no había vuelta de hoja. Y yo me acuerdo bueno, además de involucrar a mi hermano y a mi padre y decir, mira, esto, o sea, esto no tiene ningún tipo de pérdida, ¿no? Y al final, pues eso, desde ahí, al final se vendió bueno, yo antes de los 15 ya había vendido, no sé si se vendió por 17 o algo así, fue un poco robo, pero claro, era algo tan seguro, ¿no? Y yo, pues fue gracias a que
a que TK y LNG pertenecía a TK y me miraba los informes también de TK Tankers y ver que entraba la IMO 2020 y todo esto, pues a raíz de ahí entré en el agujero de Alicia, ¿no? Y esto de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? El agujero del conejo. Y, y la verdad es que es un sector que es tan alucinante y que como tiene tantas, además tantas vertientes, al final me dedico a petroleros, que también es la parte que más me gusta, pero tiene tantas vertientes. Así que sí, sí, agradecidos a Cobas por habernos descubierto esto, ¿no? Luego me han pasado cosas curiosas, ¿no? Como estar reunido con la directiva de Sacos y decirme, ah, sí, sois españoles, nosotros nos reuníamos con Azvalor cada poco tiempo y tal, y no sé qué. Y al final bueno, es divertido. Sí, yo recuerdo que, ¿no? Que empecé por TK, pero la realidad es que no tomamos posición y eso es curioso, ¿no? Empezar analizando una compañía que fue TK y decidir, oye, realmente esta posición no la vemos. Creemos que es más interesante Golar, creemos que es más interesante Navíos. En Navíos ya empezamos a comprar en ese momento. Que comprar TK, ¿no? Y es que no era un copiar y ya está, ¿no? Es un, oye, vamos a ver por qué aquí hay tanto valor o porque Cobas ve que hay tanto valor y cuando empezamos a indagar, pues oye, habían cosas en Ticket que a nosotros no nos hacían estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo era la parte del sector offshore. El sector offshore en ese momento ¿no? Parecía que estaba muy barato, pero claro, parecía que estaba muy barato en base al histórico, porque es que en el histórico no existía el Shell Oil como disrupción. Entonces, claro, haber tenido esa disrupción en el sector, que es una nueva oferta al mercado, que ahora que hace 13 millones de barriles o 13, que no 13,3 es lo último existían, oficial. Sí. no existían, se sacaban del mar y entonces en el mar podías asumir costes mucho más altos, pero cuando sale esta nueva tipo de producción mucho más barata, pues existe un completo cambio de paradigma para lo que es el sector offshore que evidentemente tiene costes mucho más altos porque aparte de que los empleados eso, tienen que ser técnicamente muchísimo más profesionales, pues hay unos costes de tanto desplazamiento de personal como de estás a mitad del mar, ¿no? Para extraer petróleo. No es lo mismo que en tierra hacer un agujero y sale, ¿no? La logística, todos los barcos la logística que se utiliza, los shuttle tankers, que seguramente también has hablado de ellos, un sector también de barcos completamente diferente, ¿no? Aviones, que recuerdo, perdón, helicópteros, que al final para transportar a la tripulación, ¿no? Son unos costes completamente disparatados, ¿no? Entonces, claro, si valorabas en ese momento, además con mucha deuda todo, porque claro, los costes de los barcos, 400, 500 millones para construirlos en su momento, pues evidentemente no se podían financiar con equity si querías obtener unos retornos buenos, ¿no? Entonces en ese momento, claro, ese sector estaba viéndose completamente en disrupción y hasta que no se estabilizase, pues no sabía dónde iba a parar. Entonces, bueno, parecía barata, pero ante la duda, ¿no? Ante, oye, no sé exactamente cuánto vale este activo y sí que sé que tiene mucha deuda, ante la duda vas a cosas más fáciles. No significaba que en ese momento no podía haber ido bien las cosas y al final si el oil hubiese rebotado y demás, pues TK podría haber sido una multibagger desde entonces, pero recuerdo empezarla a ver a 10 euros por acción y no tomar posición hasta que la parte no solo de los FPSOs que tenía a nivel personal, sino de TK Offshore, que tenía muchísima deuda, no desapareciese. Y entonces, bueno, esperamos, terminamos comprando, si no recuerdo mal, sobre los 7 empezamos la posición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Para todo el mundo también que siga este canal, que, oye, lo que comentas tú es súper importante, es un conocimiento único, además de gente de dentro del sector, pero que luego cada uno tiene que estar tranquilo y dormir con aquellas inversiones que hace, ¿no? Y para ello, pues tiene que mirar por él mismo, tanto deuda como drivers de demanda, de oferta, además, evidentemente apoyándose en otra gente, como yo en su momento hice, pues apoyándome con Miss Mayer, que sabía mucho más que yo para agilizar el aprendizaje, pero incluso Miss Mayer pues tenía en ese momento posiciones muy altas en TK y personalmente nosotros pues no lo veíamos, ¿no? Bueno, de ti que ya has hablado muchísimo, tenías vídeos en tu canal, yo creo que cualquiera debería verlos. A mí hay una cosa que me gustó mucho, que no sé si la gente conoce tanto, es ese enfoque que tú hacías de, como era una matriz y tenía sus participadas cotizadas también, había veces que había
era más interesante estar en el holding y había veces que era más interesante hacerse la posición en las participadas. ¿Puedes contar un poco de eso? Sí, no, la verdad que ya no funciona, ¿no? Porque a día de hoy solo tiene una participación, que es TK Tankers, y además de tener TK Tankers, tiene muchísima caja, lo que le hace poco eficiente y tiene demasiados costes de estructura sin tener ninguna ventaja, ¿no? Antes, ¿por qué era tan interesante? Porque TK Madrid tenía, era el general partner, es decir, tenía el control exclusivo sobre TK y LNG y además tenía un IDR, ¿no? Que es decir, a partir de cierto dividendo, cobraba mucho más dividendo que el resto de accionistas, ¿no? Además tenía el control, es decir, tenía una participación elevada en TK LNG y TK Tankers, ¿no? Entonces, y además de todo esto, perdonad, tenía ingresos, ¿no? Con lo que los costes de estructura no eran excesivos. Entonces, cuando tú te hacías la suma de partes, veías que históricamente TK había cotizado al mismo precio o con ligera prima frente a sus subsidiarias, que además las dos cotizaban, ¿no? A diferencia de otros holdings, y esto es muy importante remarcar, porque normalmente un holding, como tiene costes de estructura, como tiene ineficiencias, suele cotizar con cierto descuento. Pero aquí, especialmente por el IDR y por el General Partner, cotizaba o con ligera prima o al nivel que equivalía, ¿no? Y el descuento era muy fácil de calcular porque tenías las dos subsidiarias cotizadas, ¿no? Entonces, como el mercado se cruza, ¿no? Sube y baja todos los días, pues se daba la tesitura que muchas veces, para fondos pequeños, tenías la oportunidad de poder comprar, a lo mejor con un descuento del 20% TK, y luego, durante los siguientes semanas, meses, no sé si algoritmos, no sé si otros inversores veían la misma discrepancia y terminaban cerrando ese descuento, con lo que sin movimientos de TK LNG y TK Tankers, TK Matriz subía ese 20% y obtenías, ¿no? Y así hicimos, la verdad, que bastantes trades. Sin embargo, pues era más interesante, si eras un inversor a largo plazo, tener la participación en TK Holdings, porque tenías muchísimo apalancamiento a TK y LNG, que en ese momento el sector de LNG no pasaba por su mejor momento, pero sí que es verdad que tenía unos charters, como has dicho, de take or pay, con un backlog de muchísimos años, entonces tenía el dividendo garantizado, ¿no? Incluso en algún momento determinado, como TK, la matriz, controlaba el capital allocation gracias al general partner, pues podría haber dicho, oye, vamos a parar o vamos a detener en cierta manera lo que es el de leverage que hemos guiado, y vamos a dar algo más de dividendo para que en la matriz pues estemos más tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es verdad que era una situación que explotamos bastante, pero que a día de hoy ya no existe, y a día de hoy probablemente no la he mirado, pero estará con mucho descuento. ¿Por qué? Porque a día de hoy TK Holding tiene una estructura de costes ineficiente, es decir, tiene unos costes que estás soportando por no tener directamente tu TK Tanker, ¿no? Entonces probablemente está con bastante descuento porque tiene mucha caja y que no está rindiendo, que no está empleada de manera eficiente, y además tienes unos costes extra en vez de tener TK Tankers directamente, ¿no? Esto sí que ha cambiado bastante. Pero bueno, es algo también interesante, ¿no? Que se daba en esta compañía específica y que pues en otras partes o en otros sectores pues es diferente, ¿no? Y por eso hay que ir empresa por empresa, sector por sector. Claro. Bueno, sobre este tema de TK, que además yo creo que hiciste una labor pedagógica bastante grande, ¿no? Explicando muy bien todo. Llegó un momento en el que creo que fue que se vendió TK y LNG, ¿no? Y aunque luego TK desde ese momento ha subido mucho, pero además me acuerdo que tú públicamente dijiste, oye, yo me he salido de TK y me acuerdo que además explicaste muy bien que no tenías por qué haberlo hecho, que entrabas en Flex LNG, pero parece que eso hay mucha gente que se quedó que se quedó, pues gente de esta que copia las inversiones sin atender mucho y se quedó ahí un poco dolida con eso y no miraron el pedazo de cambio que hiciste, ¿no? Que Flex LNG es una acción que yo también tuve y que yo creo que en aquel entonces tú debiste comprar, bueno, debimos comprar como a 10, ¿no? O $10, sí, 10 alrededor. dólares o algo así. He estado Y revisándolo y por ahí, sí. es una acción que hoy en día está a 30 y que ha repartido,
muchísimo dividendo por el camino, no sé, pero pues seguramente más de $5 de dividendo por el camino, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco también de Flex y de aquel momento, qué es lo que te atrajo y... Sí, a ver, la tesis de TK en ese momento evidentemente no era TK Tankers, que el ciclo pues aún parecía que iba a tardar, sino era la parte de TK LNG, ¿no? Y la exposición tan fuerte que tenía a TK LNG. Meses después de nosotros vender, la compañía hizo un movimiento estratégico erróneo, muy erróneo, y vendió TK LNG muy mal vendida, ¿no? Porque lo que hubiese valido TK a día de hoy o con TK Tankers como está, con el sector de LNG como está o como estaba hace nada, TK no tengo ninguna duda que estaría cotizando entre 15 y $20, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros vimos en ese momento o lo que hicimos es, oye, puedes estar vinculado emocionalmente, incluso tener un sesgo, ¿no? Porque estás perdiendo dinero, mucha gente está perdiendo dinero, no estás ganando dinero y puedes aferrarte a la idea, ¿no? Y yo lo expliqué muy bien en ese momento, en otras cosas me equivoco, aquí lo dije muy bien, el que se quede en TK va a ganar dinero. Lo que pasa que la parte de TK la tenemos sobre todo por TK y LNG. TK y LNG tiene unos contratos de largo plazo, entonces si los charters de LNG, si mejora el sector, se va a ver beneficiado, pero en menor medida que Flex LNG, que en ese momento iba a spot, ¿no? Entonces lo que empezábamos a notar, y esto fue principio del 2021, empezábamos a notar lo primero que teníamos una compañía que se llama Flex LNG, que tenía todos sus barcos nuevos desde el 2020 con la última tecnología, barcos además muy eficientes y que cumplían con la regulación existente que ya ha entrado, ¿no? Con un management muy enfocado en retorno al accionista, en recompras y dividendos, y con un mercado de LNG que estaba en completo subiendo, ¿no? Mucho. Entonces, queríamos tener exposición y teníamos una compañía muy barata, más barata que TK LNG, de hecho, que podía capitalizar esa tendencia que estábamos viendo en los rates de LNG, ¿no? Sin excesiva deuda, además. Entonces, lo que hicimos, que es muy difícil, ¿no? Y incluso mirando para atrás, esto sí que es para un poco para sacar pecho, pero realmente es muy difícil tomar la decisión de, oye, no estoy ganando en TK, pero es que estoy viendo una compañía que tiene muchísimo mejor pinta que TK, que es exactamente el mismo sector, que no queremos es doblar la exposición al sector, que todo lo que vamos a hacer es a cambiar una por otra, ¿no? Y la verdad es que, como bien dices, pues salió bien y salió bien muy rápido, ¿no? Y eso, pues bueno, te alivia un poco. Pero insisto, dijimos que iba a funcionar porque no teníamos ninguna duda de que los tankers, antes o después, al final, la oferta es la que es y la demanda estaba creciendo, que sí, que había tenido el problema del COVID, que demás, pero la demanda de petróleo seguía creciendo a nivel global y especialmente pues también era muy interesante, ¿no? Los cambios que estaban ocurriendo que hacían que las toneladas por milla pues que creciesen, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento decidimos cambiar, ha ido muy bien, como tú bien dices, evidentemente no hicimos el por 4 porque entre dividendos y demás desde nuestro precio de venta, de compra, perdona, es un por 4, pero realmente sí que multiplicamos casi por 3 en esta exposición cuando en TK hubiésemos ganado un 30 o un 40% en el mismo periodo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que intenté explicar, que la mayor parte de la gente lo entendió y aquella gente que no lo entendió probablemente sería pues por ese sesgo, ¿no? Que tienes a las compañías, que es normal que ocurra cuando has estado tanto tiempo en una compañía, cuando lo has analizado y has sufrido tanto como sufrimos, ¿no? En TK en el 2020, a pesar de que, como bien has apuntado, que era una compañía en la que teníamos mucha seguridad, porque es que los contratos eran inquebrantables, ¿no? Pero bueno, tienes ese sesgo emocional y, oye, esta compañía, aquí estoy perdiendo, no sé, un 30% y no voy a venderla por otra que parto desde cero y puedo ganar o perder, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en esta ocasión funcionó muy bien y bueno, pues nada, gracias por el recordatorio que es para sacar pecho en este caso. Bueno, a mí sobre todo es por eso, ¿no? Que luego he visto en foros por ahí que gente se quedó como muy,
con una idea totalmente errónea, yo creo, vamos, porque no fueron capaces de mirar más allá, ¿no? Yo creo que la gente se obceca con ciertas cosas. Pues voy a aprovechar también porque es una reflexión que he hecho yo, que hay ciertas compañías en shipping que al final todas han funcionado bien y es porque tienen una serie de características en común, ¿no? Pues por ejemplo, Flex LNG, Okeanis, 2020 Valker, son compañías que operan en diferentes segmentos que no tienen nada que ver, pero que tienen en común que sus barcos son nuevos, es una flota muy moderna, se ha comprado en un momento en el que los barcos estaban baratos desde un punto de vista histórico, tienen un accionista de referencia, ¿no? Además, en el caso de Flex LNG es John Fredriksen, que es uno de los grandes magnates en el shipping, y además es una persona que siempre ha favorecido el retorno al accionista, los dividendos, etcétera. Y luego, buenos CEOs, ¿no? Tanto Magnus Halvorsen en 2020 como el de Flex LNG, que es impronunciable, Oystein, el apellido es impronunciable, o como Aristides en Okeanis, ¿no? Pues son CEOs que han hecho mucha labor de explicar al mercado sus ventajas, sus eficiencias y que han priorizado siempre la transparencia y el reparto de dividendos. Y al final no es casualidad que hayan ido bien, ¿no? Y además, estas compañías baratas, pues luego pueden navegar bien un poco todos los ciclos, ¿no? Por lo que digo, simplemente el que comprase cualquiera de ellas en un punto bajo, prácticamente solo con los dividendos ya ha recuperado su capital inicial, ¿no? Con lo cual, casi hasta se podría hacer un buy and hold, ¿no? Porque al final es recibir dividendos que serán más altos o más bajos según vaya el ciclo, pero bueno. Y con esto, no sé si tienes algún comentario más. Sí, yo personalmente, ¿no? ¿Cómo es nuestra aproximación a shipping en todos los segmentos? Yo creo que lo primero que hay que ver es si la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Y no necesitamos saber si va a crecer al 12 o al 3, pero que, oye, que no está viéndose canibalizada, ¿no? Por cualquier otra cosa. En el momento en que ya tenemos claro eso, hay que pasar a la oferta, ¿no? A ese order book. Yo creo que mirando simplemente esas dos dinámicas, ya es relativamente fácil saber en qué punto del ciclo estamos y, por supuesto, cuando nosotros compramos, recuerdo que al principio es que teníamos caídas muy fuertes, pero si has hecho primero ese paso de, oye, ya estamos en el final del ciclo, no sabemos cuál es el punto, ¿no? Pero ya estamos terminando. Y luego compras una compañía, como bien has dicho, con gente que no te va a diluir en la parte baja del ciclo, como también, por ejemplo, no lo has nombrado, pero en Euronav, Hugo de Stop también, pues no, gente honrada, gente que no va a hacer un capital allocation simplemente en sus propios intereses, sino realmente un poco para el resto de los accionistas, ¿no? Que no te vaya a ampliar capital en la parte baja y que tenga un balance más o menos saneado y que te dé tiempo a esperar. Puedes estar esperando 2 años, como ha estado esperando mucha gente en tankers, incluso 3 años, pero es que luego han multiplicado por 3 y por 4, ¿no? Entonces esa espera, a pesar de que es difícil, ¿no? Que todos los días el mercado te diga, oye, no tienes la razón, te estás equivocando, esto es dinero muerto, ¿no? La típica frase de esto es dinero muerto durante mucho tiempo, es que después hace el catch-up súper rápido, ¿no? Porque cuando el mercado se quiere dar cuenta, intenta entrar todos a la vez y pasa pues también lo que ha pasado en Okeanis, ¿no? Okeanis es un otro ejemplo, mucho tiempo dinero muerto, que nadie lo miraba, y si tú realmente habías hecho los deberes, habías visto que, oye, la demanda de petróleo está ahí, la demanda de barcos está ahí, la oferta, especialmente en VLCCs, es muy, muy baja. En algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento explotará. Además, estoy con gente de fiar, gente que cuando gana dinero lo reparte con nosotros y no hace cosas raras, ¿no? Entonces, pues cuestión de tiempo, esperas y de repente sale, ¿no? Y ahora ya estamos en un punto diferente en prácticamente todos los sectores, ¿no? Estamos en un punto de hay que empezar a ser más experto, a tener más flexibilidad, porque los order books, excepto quizás en tankers, aunque depende también del segmento, ¿no? Y en dry bulk, pues en LNG, en containers, incluso en RoRo, tienes que empezar a mirar, oye, la demanda superará la oferta, habrá chatarramiento, las regulaciones. Yo creo que aquí ya te puede salir bien, evidentemente, pero ya no es tiro tan fácil como este primer tiro de, oye, yo compro y puedo estar 2 años y todo el mundo me dirá que estoy equivocado y que soy muy malo. Pero es que tengo la seguridad de que si no sé si en 3 meses, en 3 años,
que esto va a multiplicar por varias veces. Y yo creo que en ese momento, desgraciadamente, ya no estamos, ¿no? Y ahora ya sí que hay que estar, pues también con Marlem, contigo, con cualquier, ¿no? De, oye, ya mirando un poco más en profundidad cómo se está moviendo el sector, porque en cualquier momento te puede pasar como en CIM, ¿no? En CIM el order book no entraba hasta este año, ¿vale? Olvidémonos ahora del conflicto que hay y demás, ¿no? Pero el order book real de containers no entraba hasta este año y la demanda en teoría, porque la demanda de CIM es e-commerce, la demanda iba muy bien y demás, pero es que desde hace 2 años prácticamente CIM no ha parado de caer, ¿no? Y nosotros nos vendimos, además aquí también tuvimos suerte, porque normalmente siempre vendes antes, ¿no? Vendimos prácticamente en el pico. ¿Por qué? Porque el miedo que había, o el miedo que teníamos a ese brutal order book que iba a entrar, que no iba a casar con la demanda, nos hacía pensar, oye, estos además no tienen ni contratos, no tienen ninguna protección a largo plazo, ¿no? Van a spot. Preferimos ser los primeros en salir a ser el último, ¿no? Que cuando intentan salir todos no cabemos por la puerta. Y bueno, el mercado normalmente se suele adelantar, se adelantó, parecía que estaba súper barata durante todo el 2022 y luego en el 2023 pues la gente se ha dado cuenta de que no, de que ha empezado a perder dinero, ¿no? Recuerdo que además tú lo señalabas, esos dividend yield seekers, ¿no? Esos buscadores del dividendo que decían, aquí esto está pagando un 50% de dividend yield y al trimestre siguiente quitó el dividendo. Entonces, ojo, ¿no? Yo creo que todo el mundo en este sector, por supuesto, es fundamental el management, pero mirar un poco más para adelante y a ver cómo está el order book y a ver si en el caso en el que nos entre una crisis o cualquier haya problema temporal en la demanda, si esa oferta nos va a suponer pérdidas permanentes de capital o no, porque por muy bueno que sea, lo has hablado, ¿no? El CEO de Okeanis, si el order book de tankers estuviese al 30% es que no puede hacer nada, o sea, puede minimizar las pérdidas tomando contratos a largo plazo, puede, pero al final, si los charters se van a negativo, pues todo el mundo del sector, ¿no? Va a sufrir las consecuencias. Bueno, también es que, claro, es que hemos vivido unos años bastante curiosos, ¿no? En todo. Hay una gráfica por ahí que yo no la he vuelto a encontrar, pero se me quedó grabada, que, que es como un ciclo, ¿no? El ciclo en shipping, y entonces hay un punto en el que pone, los inversores se focalizan en el net asset value, y está como subiendo, ¿no? Y luego pone, los inversores se focalizan en el dividend yield, y ahí es justo antes de pegarse la hostia, ¿no? Es verdad que, bueno, que ahora, por ejemplo, yo creo que estamos viviendo dinámicas un poco diferentes, ¿no? Pues, vamos, yo justo hoy me acordaba, ¿no? Que cuando entré en este trabajo y empecé a hacer las primeras presentaciones y tal, eh, tenía que moderarme un poco, pero a mí se me notaba que estaba bullish en el sector, ¿no? Y realmente yo estaba convencido de que por lo menos veríamos 2 años bastante fuertes y como tal eran mis recomendaciones, ¿no? En términos de tomar time charters, etcétera. Y hoy estaba pensando que ya ha pasado, pues, 1 año y 3 meses, ¿no? Desde que entré y efectivamente estaba mirando hoy dónde están los fletes y la verdad que siguen altísimos. Y yo creo que hay razones para que, salvo que tengamos algún crash, pues sigan estando altos, ¿no? Pero evidentemente es un juego ya bastante peligroso cuando estás apostando a eso, ¿no? A que el ciclo está alto y va a seguir durando más porque las caídas, pues como bien hemos visto en otros sectores, son radicales también, ¿no? Igual que las subidas. Y siguiendo un poco con el tema de gas, otra compañía, Culco, ¿no? Culco que viene de un spin-off de Golar, los barcos de gas, pero bueno, que los barcos no eran tan buenos como los de Flex y que aún así, pues cuando salió estaba barata, ¿no? Y ha tenido buenos resultados. Cuéntanos un poco. Sí, yo la ventaja de cuando salió Culco a cotizar versus Flex es que estamos en un entorno especialmente con la guerra y demás, ¿no? Estamos en un entorno donde el mercado, los clientes se pegaban por obtener barcos y Flex LNG ya tenía toda la flota fija alrededor de los 80.000, 85.000 y había posibilidad de incluso barcos menores, ¿no? De peor calidad de abrir contratos a 150.000 a 3 años, a 100, incluso 80.000 a un año, ¿no? Entonces, en Flex LNG ahí ya
no captabas del todo la tendencia, ¿no? Porque ellos ya tenían, oye, y es como se ha comportado FlexLNG desde entonces, ya cuando ha llegado a un nivel que está capitalizándose todo ese beneficio, pues ya se ha comportado lateral y simplemente te está dando el dividend yield que es suficiente, ¿no? Pero en Culco tenías la tesitura de que sí que es verdad que eran barcos un poco más flojos, pero empezaban a quedarse sin contratos de largo plazo en un momento donde, por el temas de la guerra, porque Europa se quedaba sin gas, porque Estados Unidos iba a empezar o va a empezar a enviar muchísimo, a tener mucho gas para licuar y poder de esta manera exportar. Entonces ahí estaba Culco, ¿no? Entonces era muy fácil renovar esos contratos legacy que tenía a 50.000, 60.000 y cambiarlos por contratos a 130.000, 150.000. Entonces, lo que implicaba esto en términos de free cash flow y en términos de valoración de cómo salía, pues era muy, muy bestia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros identificamos bien la tendencia. También es verdad que, oye, estar en Golar desde, aunque al principio vendimos y después volvimos a comprar y tal, pero estar en Golar desde el 2017 pues también hacía, ¿no? Conocer muy bien la flota, conocer bien esos contratos que aunque no los habían publicado oficialmente, pues nosotros sí que los teníamos, sí que sabíamos los charters, porque al final, pues oye, estábamos con ellos muchísimo tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto empezamos a hacer y ¿qué es lo que ha pasado, no? Desde entonces, la acción ha empezado a ir muy bien, ha estado pagando un dividendo muy alto, pero ahora recientemente, pues el gas, los inventarios, que aquí tengo que quitarme el sombrero ante ti porque me ganaste la apuesta, ¿no? Yo creía que el gas en Europa iba a estar bastante más tight, ¿no? Bastante más alto. Sin embargo, entre el tiempo, entre la destrucción de la demanda, especialmente en Alemania, entre algo más de oferta también posiblemente que ha entrado, ¿no? Pues el gas, los inventarios en Europa, pues han estado altos durante un tiempo en el que nosotros pensábamos que iba a ser difícil, ¿no? Que esto ocurriese. Evidentemente, siempre hay un escenario, ¿no? En el que las cosas salen mal y se ha dado ese escenario. Entonces, bueno, pues ya no hay esa necesidad de tener, de correr para contratar un barco, ¿no? Y especialmente interesante es que el order book es muy elevado, ¿no? Empiezan a entrar barcos en el 2024 y también en el 2025. Sí que es verdad que la mayoría de ellos con contratos ya de largo plazo, pero muchos barcos en el sector, ¿no? Entonces, si la demanda no es suficientemente alta, pues lo termina notando la oferta, ¿no? Y bueno, Culco había hecho el trabajo muy bien, había completado un order book bastante bueno. Además, en los pocos barcos que no tenía contratados con contratos a largo plazo, pues vienen con unos rates muy, muy bajos, legacy de alrededor de 50.000, de 60.000, que no va a ser difícil mejorarlos o por lo menos empatar esos charters, ¿no? Pero, sin embargo, hay una cosa que yo creo que es lo que está perjudicando la acción en el corto plazo, y es que la compañía, ante todo ¿no? Optimismo, pues el año pasado decidió comprar a su principal accionista dos new buildings a unos precios muy, muy interesantes versus los precios que existen ahora en el mercado, pero que, claro, sin contrato, ¿no? Entonces la compañía anunció que iba a fijarlos a 10 años, alrededor de 100.000, 105.000, cuando esto, pues evidentemente, pues a lo mejor el break-even que puede tener ese barco pueden ser, no sé, 60.000, ya incluyendo de repago de la deuda y todo, ¿no? Entonces, Al día, al aclara que día, es al día. no, dólares al día, entonces la generación de free cash flow es masiva, ¿no? El problema es que la compañía dijo que en final del año pasado ya los tendría fijos y estamos ahora ya en principio mitad de febrero y sigue sin anunciar un charter, ¿no? Para estos barcos. Entonces, lo que era muy positivo porque te iba a dar 10 años de generación, de altísima generación de caja, empieza a preocupar al mercado. Porque claro, si llegamos a septiembre, que estos barcos empiezan en septiembre, un barco en septiembre y el otro en diciembre, si llegamos a esas fechas y no tenemos aún un contrato o el contrato es muy de corto plazo, vamos a tener un gran problema. Porque claro,
lo positivo es que genera mucha caja, pero si este barco no tiene contrato o el contrato es de corto plazo y luego tienes que tener otra vez el problema de refinanciarlo, también este barco viene con mucha deuda y cuesta mucho la compañía, ¿no? Entonces, bueno, aquello que era lo positivo de Culco en las últimas semanas se ha convertido en lo negativo y lo que necesita la compañía es anunciar unos charters de 90.000 a 7 años. Yo creo que con eso ya mejoraría. Pero dicho esto, pues el riesgo en la tesis de inversión pues ha aumentado considerablemente y el mercado en las últimas semanas se ha empezado a preocupar por ello y es por eso por lo que Culco ha empezado muy mal el año, ¿no? Sí, la verdad que yo desde luego no entiendo muy bien ese por qué no los firmaron antes. No sé si no pudieron o fue un poco una apuesta. Sí, Eh, probablemente conociendo cómo no, como es la gente en el sector de shipping, que siempre son un poco más avariciosos, probablemente buscaban algo más, y porque no creía nadie que en el 2024 el gas, la situación del gas en Europa estuviese como está, era un escenario de muy bajas probabilidades. Entonces, bueno, intentando, ¿no?, rascar algo más de rentabilidad, pensemos que $5.000 diarios más de charter van limpios a la compañía, que además no pagan claro, impuestos, ¿no? Entonces, 5.000 diarios durante 10 años, es que de 90 a 95.000 o de 95.000 a 100.000, el retorno sobre el equity, que es lo importante, cambia completamente, ¿no? Entonces, bueno, en algo de avaricia, pues probablemente se han quedado pillados. Mi recomendación fue en ese momento fijar uno y gamblear, ¿no? Y jugárosla con el otro. Pero bueno, no ha ocurrido y ahora, pues el mercado, evidentemente, pues está penalizando esta situación, ¿no? claro, justo lo contrario, ¿no? Pues si 5.000, esa la cuenta es muy fácil, ¿no? $5.000 al día por 365 días, pues son algo menos de 2 millones al año, ¿no? Eh, Y 10 años, y 10 años, pues son 20 millones, que es un 10%, bueno, algo menos, ¿no? Un 8% del valor del barco, ¿no? tal cual. Que como tú no pagas el barco entero, que tú pones, El no sé, equity, un 30% del equity, ¿no? Pues empieza a ser algo más importante, ¿no? así es. Entonces, Esos 5.000 te pues cambian te vas completamente. casi, sí, te vas a un 30% de tu equity, ¿no? Porque yo me imagino que en este barco se pondrá, pues se Ellos pondrán están poniendo 80 un millones, ¿no? 80%. De los 200, a ellos les ha costado 236, si no recuerdo Sí. mal, y están el 80% con deuda fija al Pues 6%. son 50 millones de equity más o menos. Si te has Así es. dejado 20 por el camino, pues Es que es un retorno, claro, pero también a la inversa. cinco claro, mil claro. menos, ¿no? Que estamos Sí, sí, hablando sí, de entre eso 100 y es. 110.000 en ese momento, y ahora estamos hablando de que si cierran a 90.000, pues a 10 años, incluso 7 años, pues que ya el mercado lo reconocería muy bien, porque recordemos que Culco a día de hoy está pagando un dividend yield entre el 15 y el 16%, ¿no? El mercado está diciendo, oye, este dividendo no es sostenible. Y tiene Claro, razón, ¿no? Si no anuncian un buen charter para esos new buildings, para esos dos barcos, el dividendo es insostenible. Entonces, yo creo que ahora va a presentar en unas semanas, creo que mantendrá el dividendo, pero la próxima presentación de resultados ya no, ya dependerá de si han firmado o no han firmado un barco, ¿no? Porque tampoco pueden comprometer a la empresa por seguir pagando un dividendo claro. si esos barcos, si esos ese free cash flow futuro no aparece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado no le gusta esa incertidumbre, considera que han tenido muchas oportunidades para hacerlo y, oye, que no lo hayan hecho hasta ahora, preocupa, ¿no? Porque por algo ha sido, ¿no? O por Sí, avaricia o porque no han encontrado el charter, pero desde luego a día de hoy va a ser complicado encontrar un contrato tan bueno. Por supuesto, no tiene nada que ver este mercado con el mercado de los TFDs, que son barcos inferiores y además ya tienen años, ¿no? Entonces, en los TFDs es raro encontrar un contrato de más de 3 años. Y aquí es raro no firmar un contrato de por lo menos 5 años, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver, pero los TFDs, pues sí que es verdad que no el spot, porque el spot siempre oscila en función de la época del año en el que estemos, ¿no? Pero sí que el contrato a un año parece que está ahora en torno a los 60.000, cuando esto venía de 180.000 hace un año, ¿no? Entonces, claro. bueno, todo empuja, todo rema en la misma dirección y es que el mercado de gas a día de hoy pues está débil porque no hay tanta demanda como se esperaba
el gas en Europa está mucho más bajo de lo que se esperaba y además la oferta en Estados Unidos y en Qatar pues no va a llegar hasta el 25 o final del 24, probablemente 25 y también 26, ¿no? Claro, bueno, aquí lo que tiene que entender la gente que no sepa del sector es que el gas en Estados Unidos se produce prácticamente gratis, como están aprendiendo por las malas algunos inversores en gas estadounidense, porque al final es un byproduct, ¿no? de perforar para producir petróleo, pues muchas veces sale gas y no sé si ahora ya está permitido o no, pero históricamente se ha quemado incluso el gas porque no interesaba, ¿no? Entonces era muy barato y en Europa es más caro, con lo cual tenías un arbitraje y cuando encima se corta toda la importación de gas que hacíamos de Rusia por tubería, que es curioso, ¿no? Porque Europa sigue, yo no sé si la gente lo sabe, Europa sigue importando gas de Rusia en barco, eh, pagando mucho más que no en tubería. Pero claro, cuando Europa necesita traer más gas desde fuera, pues eso al principio incentivaba, ¿no? Este mercado. Y fíjate, yo me acuerdo de estar hablando con Sacos y de, pues, el tema sobre en qué segmento expandirse. Y yo me acuerdo de llegar a la conclusión con ellos que realmente el LNG en aquel momento, no hace tanto, ¿no? El año pasado, probablemente sería la mejor opción en este tipo de expansión en la que tú compras un barco asociado a un time charter de largo plazo, ¿no? Porque, claro, si tú lo comprabas por 250 millones y te asegurabas que en los 10 primeros ibas a tener un flujo de caja libre de 160 y pico millones, pues ya habías derrisqueado tu inversión, ¿no? No era algo que no tenías acceso a eso en otro tipo de segmentos, pero claro, ha cambiado tanto la película que ahora es diferente. Sí, quizás Container unos años antes era Ujú. similar, ¿no? Y ahora está pasando en tanques. Estaba hablando con Euronav ayer y me estaba contando que ellos están buscando 10 años en VLCCs, en los que están pidiendo y están buscando contratos a 10 años, ¿no? Pero bueno, ese tipo de inversión es el atractivo, ¿no? Tener una parte de la flota, al menos una parte de la flota, con 10 años de duración con una deuda fija y demás, que ya tienes un retorno ahí realmente de infraestructura, ¿no? Y te puedes Eso montar es. un DCF muy rápido y evidentemente si tienes problemas en la otra parte, pues ayudar a la otra parte del negocio y si la otra parte del negocio va bien, pues perfecto, ¿no? Entonces, Sacos yo creo que hace muy bien esto, lo pasa que luego pues tiene otras cosas negativas, ¿no? Y está mirando muy bien el sector que era interesante, lo que pasa que es que ha cambiado las dinámicas, o sea, insisto, yo creo que a nadie hace un año o hace año y medio diría que el precio del gas en Europa está donde está, que es verdad que aún no está donde estábamos, ¿no? Donde estamos al doble. Antes estábamos en términos europeos a 15, en términos americanos a 5 y ahora estamos en términos europeos a 28, una cosa así, 30 y en términos americanos a 9. Pero es que claro, llegamos a 200 en términos europeos y en americanos a 50, una cosa así, ¿no? Entonces, la demanda ahí en ese momento era, es que el barco me da igual lo que tenga que pagar por el barco y los años que me pida el poseedor del barco, ¿no? Mi negocio es llevar gas de un sitio a otro y el que tenga el barco hará negocio, el que no tenga el barco se quedará mirando, ¿no? Y ya ha pasado de esa desesperación a súper rápido, además, a decir, es que ya no quiero el barco para nada, además sí me está costando la barbaridad de millones, ¿no? Entonces, bueno, esos contratos a 10 años habrá que ver. Hay muchísimos barcos a día de hoy. A mí lo que me sorprende, ¿no? Es que ayer me pasaba Miguel de Oros, me estaba pasando que había habido un nuevo pedido de barcos nuevos que están costando, yo creo que más de 250. Yo no sé si están en 260. Puede ser, sí. 250, 260. Estaban pidiendo barcos nuevos y es como, oye, si a día de hoy Culco, que tiene los primeros barcos, no consigue firmar un charter bueno, que te dé unos retornos positivos o suficientes, el que está pidiendo ahora, yo no sé qué números está haciendo, pero desde luego yo no estaría pidiendo barcos ahora. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tú lo has mencionado antes. Eh, yo os lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que me resulta muy curioso cómo no hay un approach hacia el sector más de infraestructura, porque al final un barco no deja de ser una tubería flotante, ¿no? Y en unos mercados como estos, en los que se produce en una parte del mundo y se consume en otra, necesitas una infraestructura para moverlo
Y, y me es curioso que, por ejemplo, en petroleros hay muy poco enfoque de tipo de infraestructura en LNG+. Entonces, yo sí que creo que, por ejemplo, los contratos que debe estar haciendo Qatar de suministro debe ser suministro CIF, ¿no? O sea, ya el gas puesto en el destino, con lo cual ellos, aunque estén pagando más por el barco, ese coste ya lo están, digamos, metiendo en su estructura, ¿no? Así En es. el De de, hecho, matizo el contrato, o sea, o el pedido iba para Qatar, claro. lo que Entonces, estás contando. entonces, claro, yo es algo que siempre he planteado en muchos sitios, pero por ejemplo, en petroleros yo te digo que es imposible porque la gente tiene una visión tan spot, o sea, todo el mundo que está trabajando en el sector le encanta la volatilidad, le encanta que una semana suba, que baje, pero incluso la gente que fleta, o sea, la gente que fleta vive en esa dinámica y entonces son un poco reticentes a tomar time charters de largo plazo, ¿no? Justo ayer lo hablaba con un periodista de TradeWinds. Yo ahora últimamente estoy viendo que se están firmando bastantes más time charters a 3 años, 5 años, en parte, pues bueno, porque los precios de los barcos están muy caros y porque el spot lleva ya prácticamente 2 años volando, ¿no? Entonces, claro, la gente ya se está hartando. La gente al principio pensaba que esto iba a ser pues típico spike, ¿no? Típico del sector, que sube mucho, pero baja muy rápido. Y cuando ya están viendo que de media, con su volatilidad, ¿no? Pero se están manteniendo los fletes spot tan altos, la gente al final dice, oye, yo quiero flota, quiero tener mi barco asegurado y a unos niveles que no me esté matando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única solución que beneficia a todos? Pues irse a duraciones más largas. Que lo que te digo, ese es el modelo que a mí siempre me ha encantado porque creo que es un juego de suma positiva. Al final todos los participantes de la cadena ganan, ¿no? Imagínate, tú eres Qatar, tú tienes que transportar tu gas. Encuentras a alguien que soy yo, que asume el riesgo de los barcos, o sea, que pone la pasta, pero tú me das un contrato de largo plazo. Es decir, Qatar no tiene que soltar esa pasta del principio, paga un flete que es decente, a mí ese flete que es decente, asegurado esos años, me da un retorno razonable y luego el cliente final pues no paga no paga el incremento del coste del transporte, ¿no? Pero hay sectores en los que eso es totalmente minoritario, ¿no? Y bueno, no sé si en el futuro cambiará un poco la cosa o no. A mí es un enfoque que me gusta mucho, pero que ya digo que no está nada De repartido. hecho, eso es algo que hace mucho Navíos, ¿no? Angeliki, que Ujú. consigue, sobre todo recuerdo esos charters de containers con ZIM, pero también ha hecho en tankers, incluso en dry bulk, de risquear, ¿no? Porque, oye, están muy caros a día de hoy. Si compras, puedes equivocarte muchísimo, porque en shipping, y tú siempre lo has dicho, ¿no? Como se tiene que utilizar tanta deuda, especialmente al principio, ¿no? Cuando compras el activo para tener unos retornos, y cuando le metes tanta deuda a cualquier cosa, puede ir muy bien o muy mal. Por ponerlo en términos que lo entendamos todos, si yo pongo 10.000 euros para comprar una acción, invierto por valor de 100.000, es decir, el banco me presta 90.000, ¿no? Y sube la acción un 10%, de 100.000 pasará a 110.000, pero yo sobre mi equity, como he puesto 10.000, he doblado. Con un 10% de subida, he doblado. Ah, y si va al revés, si hay un 10% de caída, el del banco me dirá margin call, porque aunque ha caído un 10% la acción de 100.000 a 90.000, yo habré perdido mis 10.000. Lo mismo pasa con el shipping, como le meten tantísima deuda, ¿no? A un barco de 100 millones, si le metes 80 millones de deuda y el barco en un año, porque los fletes están como están y tal, vale 80, es que ese barco ya solo vale lo que vale la deuda, de equity cero. Entonces, la acción, que es equity, pues se desploma, ¿no? Entonces, ¿cómo en un momento en el que los assets han subido tanto, cómo seguimos renovando esa flota sin tomar el riesgo de que nos tomen por tontos? Pues coger un contrato, cuanto más largo mejor, que ya nos diga, oye, los primeros, como hizo Navíos con CIM, los primeros 6 años de contrato o 7 años de contrato, o incluso 5, no recuerdo ahora bien, se había pagado el activo. Entonces, bueno, pues el resto, oye, ya puede caer el barco de precio, que seguro que caerá, porque esto es cíclico, ¿no? Estamos en la parte alta, no Ujú. sabemos cuánto tiempo va a aguantar, pero caerá en los próximos 7 años seguro, pero que yo ya no tengo ningún riesgo, aunque lo flete a un charter
60% por debajo, y aunque caiga un 60% del activo, yo estoy ganando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de negocios a poca gente se lo veo hacer. Uno de ellos, Sacos, lo hace muy bien, y sobre todo Angeliki, ¿no? Y lo que le falta es la otra palanca, ¿no? Que el mercado empiece a creer o a confiar que, oye, que también se preocupa por el accionista, que no simplemente el negocio, ¿no? Pues Navíos, que tú la has hablado mucho, yo creo que no vamos a hablar más de ella, pero yo quería preguntarte por Eneti, porque Eneti es una acción que además tú viste muy bien desde el principio, que también pues, en el Club del Value comentaste mucho y que además ha dado como dos buenos runs, ¿no? Porque tú empezaste a comentar, yo creo que estaba como a 5 así, eh, de ahí se fue a 10 pero luego después ha vuelto a dar otra entrada por una fusión con Así es. Cadeler, ¿no? Cuéntanos sobre Neti eso. ha tenido dos partes, ¿no? Como bien comentas, la primera parte, pues esto era una compañía de dry bulk, que si quien vea el histórico, ¿no? Pues es terrible. Miles de ampliaciones de capital, una flota enorme de dry bulk, y en el 2020 la familia Scorpio Holdings decide, en el mínimo del ciclo, cambiar completamente el enfoque de la compañía. En vez de ser una compañía de carga seca, de transporte de carbón, de hierro y de otros materiales, pero especialmente carbón, ¿no? Pesa mucho. Empezar a instalar turbinas en el mar, ¿no? Cambiar de completamente sucio, ¿no? A limpio, por hablar burdamente. Entonces, claro, empieza a vender todos los barcos. Hacen bastantes cosas negativas para, yo creo que, espantar del todo a los inversores ya. Evidentemente, por cada compra-venta de barco, pues el astillero, es decir, ellos mismos, ingresan. Entonces, cuando hay mucho movimiento, pues es positivo. Si tienes que vender una flota de más de 100 barcos, que era, pues imagínate. Pero también se pagan un one-off por como al final ellos tenían contratos de mantenimiento con su propio astillero, por romper ese contrato de mantenimiento se pagan, no sé si recuerdo, si 30 millones o 50 millones. Cuando el market cap de Neti, no sé si eran 400, ¿no? O sea, una salvajada. Cuenta. Sí, perdona que te interrumpa. Esta gente son los mismos de Scorpio Tankers, ¿no? Para que la gente, porque a veces tienes que leer por ahí por internet que la gente de Scorpio Tankers, que son centrados en la accionista, que son una maravilla y tal, y son, bueno, son unos piratas de cuidado. Pasa es que la Siempre gente no sabe, la gente no sabe comportamiento de la acción crea la narrativa. Como Angeliki que empiece a subir de verdad y triplique en 2 años, van a decir que es la mejor del mundo. En Bookbill lo mismo. A ver, yo no, o sea, son compañías que dan mucho para trade, pero no es una compañía en la que estaría a largo plazo. Sin embargo, Nokeanis, pues sí que es una compañía que podría estar un ciclo entero, ¿no? Hay que diferenciar. Pero bueno, ya cuando se han esquilmado a todos los accionistas, ya cuando no queda nadie ahí, deciden hacer una ampliación de... bueno, evidentemente, cuando venden los barcos, piden 2 barcos para instalar molinillos, que son súper caros. Estos barcos a día de hoy en el mercado valen 400 millones. Ellos, si no recuerdo mal, compraron por 300, han subido también bastante. Y como se dan cuenta de que operar estos barcos no es como llevar tanques, no es como llevar barcos de carga seca, tienen que comprar una compañía. Y compran una compañía que se llama Seajax, que estaban teniendo problemas en ese momento, porque algo que ha pasado en la industria es que los barcos se han quedado antiguos en muy poco tiempo, ¿no? Barcos que pueden durar 30 años, pues a los 6, 7 años, como las turbinas han crecido tanto, pues se han quedado antiguos, y entonces esos retornos no han sido suficientes para que todo el mundo, ¿no? Para generar esos retornos para reinvertir. Entonces, bueno, hacen esas adquisiciones. Evidentemente, toda la base de accionistas, que es de Dry Bull, vende, y empieza a caer la acción, ¿no? Caer, caer, caer. Y cuando ya está súper barata, en 8, hace una ampliación de capital donde ellos suscriben lo más que pueden para además financiar, para terminar de financiar, pues esos 2 barcos que habían pedido, ¿no? Entonces, cuando ya nadie tenía acciones, ellos incrementan materialmente su posición, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a mirar, oye, aquí busca los incentivos, ¿no? Una frase muy famosa de Manger: estos tíos tontos no son, saben lo que están haciendo, y entonces en un momento determinado
los accionistas que empezamos a construir la posición, alrededor de 7, una cosa así, pero poco a poco, y en un momento determinado tenían aún accionistas del Private Equity que venían de la adquisición de Sijax, que les vence el lock-up period y venden. Y entonces, claro, cuando vende el mercado se pone nervioso. Oye, el japonés este que tenía un 5% de la compañía ha vendido y la llevan a 5%. Y entonces ahí es cuando entramos muy fuerte. Lo comentamos en el Club del Value, en varios directos, y tomamos posición. Y esperamos, porque aquí era una historia de, oye, unas dinámicas de demanda brutales y no hay oferta. No hay oferta de barcos. Hay 20 barcos en el mundo que puedan instalar molinillos. Y además de los nuevos molinillos, los ya de 20 gigavatios, hay 10 en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en unas dinámicas de oferta y demanda muy interesantes. Entonces, la acción de repente empieza a capitalizar esto, que debería de empezar a pasar a final del 24 y el 25, que es cuando entran los primeros barcos, y yo pensé en un inicio, bueno, esto va a ser dinero muerto, ¿no? Durante un tiempo, porque hasta el 24 y el 25 no les entran esos nuevos barcos que empiezan a generar mucho rendimiento, ¿no? Entonces va a ser dinero muerto. Pero mira, de repente el mercado empieza a subir y sube hasta 10. Y bueno, ahí nosotros teníamos una valoración de alrededor de 16, 17, pero claro, en 10 estamos hablando de a principios, si no recuerdo mal, del año pasado. En 10, habiendo doblado tan rápido, en menos de un año, pues ya decimos, pues aquí ya no pintamos nada, ¿no? Y vendemos. Bueno, vendemos, nos desentendemos de la historia y esperamos, porque oye, seguro que volverá en algún momento a haber algo de ruido, alguna tontería harán y podremos volver a entrar, ¿no? Y poco después, o bueno, unos meses después, se anuncia que Cadeler compra Eneti, ¿no? Bueno, hay una medio fusión, adquisición, ¿no? Y entonces empezamos a mirar los números, empezamos a mirar en qué compañía se convierte y a 10,5, es decir, por encima de donde nosotros compramos, volvemos a construir la posición y se va hasta 10 y compramos algo más, ¿no? Y luego recuerdo perfectamente que ahí habían dudas porque, claro, sabéis cómo están los reguladores, ¿no? Que en UK estaban tirando para atrás la compra de Microsoft por Activision, están muy duros últimamente con temas de anticompetencia. Y es que la compañía resultante va a tener prácticamente el 70% de cuota de mercado para instalar las nuevas turbinas, las de 20 gigavatios. Entonces, bueno, yo tenía personalmente dudas de que la competencia de UK, que es bastante fuerte, que es el CMA, autorizase el deal, ¿no? Aunque sí que es verdad que es un nicho muy específico, insisto, hay 20, 25 barcos en el mundo, no hay nada, en tanques que hay más de 1000, eso es una locura el número de tanques. Entonces, creía que iba a decir que no. Y recuerdo que en noviembre voy a una conferencia a Estocolmo y me reúno con el management de Cadeler, ¿no? El CEO y el CFO. Y le digo, a ver, si yo creo en las dinámicas del sector, es bastante fácil pensar que va a haber instalación de demanda offshore, bastante fácil pensar que vosotros no vais a ser un incordio porque al final son proyectos multimillonarios y vosotros sois un 2-3% del coste total del proyecto, pero es que os lo van a echar para atrás. Es que Anticompetencia os va a decir que tenéis monopolio y va a tirar el deal, ¿no? Y el de Cadeler me dijo, no te puedo decir mucho porque sería información privilegiada, pero te puedo decir que los clientes, no Vestas y Gamesa, que también son parte de la cadena, sino, por ejemplo, Ørsted o Iberdrola, están escribiendo al regulador diciendo que por favor autorice el deal. ¿Por qué? Porque no es tan interesante el coste que somos nosotros o el poder de negociación que vamos a tener, sino el dinero que les ahorramos haciendo bien las cosas, instalando como nosotros instalamos, porque cuando coges una turbina y la instalas, depende de si eres mejor o peor, tienes unos tiempos y puedes tener unos problemas y unos costes para el cliente que el cliente lo único que quiere es tenerla instalada cuando antes para empezar a cobrar, ¿no? Entonces cada día de retraso les cuesta mucho dinero. Y nosotros tenemos un track record de 10 años y de Eneti no se fían. Entonces han pedido, y ahí es cuando a mí me dio el chip y dije, vale, aquí vamos a empezar a comprar muchas acciones de esta compañía que además tiene unos economics que me gustan, pero que tiene sentido que el deal se apruebe. Se aprobó el deal, nosotros por supuesto teníamos Eneti que estaban con bastante descuentos del 15%, porque el mercado pensaba que no se iba a aprobar el deal, se aprobó y desde que se aprobó el deal
hasta que se ejecutó y nos dieron acciones de Caler, la acción subió alrededor de un 60% en prácticamente los últimos 2 meses del año. El fondo Sigma Internacional lo salvó prácticamente esta compra de Neti, que lo que digo pues, ha funcionado muy bien gracias a que pues tener ese feeling de que, oye, esto de verdad iba a ser aprobado, porque el cliente final, el que realmente va a ser perjudicado de que dicha adquisición ocurra, está pidiendo al regulador, por favor, que lo aprueben, porque se va a ahorrar mucho dinero en un sector tan importante a día de hoy como es el de la energía y especialmente energía eólica. Entonces, bueno, pues nos dio la confianza. Y yo creo personalmente que sigue siendo muy interesante. Sí que es verdad que ha corrido mucho y tal, pero es muy interesante porque tienen unas dinámicas muy favorables, hay muy poca oferta y son contratos de infraestructura, como bien comentabas, no es spot. El último contrato que han hecho lo han hecho a 5 años. Claro, 5 años cobrando todos los días, cuando empiezas a poner eso en números, pues es muchísimo dinero y probablemente estará unas 3 veces EBITDA, una cosa así, 3, 4 veces EBITDA, que serían a lo mejor 5 veces beneficios en el 2027, ¿no? Que sí que es verdad que hay que esperar al 2027 porque esos barcos van a empezar a entrar paulatinamente y a generar ingresos, pero en una compañía donde tenemos un buen management, un buen accionista de referencia con mucho focus en dividendo, la deuda atada, contratos de largo plazo y en unas dinámicas estructurales de crecimiento y con poca oferta, pues yo creo que no nos equivocamos esperando, ¿no? Y que puede volver a pasar aquello de, oye, era dinero muerto en ETI a 5, ¿no? O pensábamos, y de repente se fue a 10, ¿no? Y eso es un poco las dos etapas que, como bien has dicho, pues bueno, he ido contando y especialmente pues en el Club del Value. Muy bien, pues ya el último tema que quería contar contigo es que hemos hablado de acciones, pero hay otros muchos instrumentos, ¿no? Para beneficiarse de este sector, ¿no? El primero, bueno, las opciones, que tampoco tiene mucho más allá, que como es un sector volátil, pues suelen pagar bien, ¿no? Y además, como aquí tenemos entre comillas, una manera relativamente fácil de estimar el valor de una compañía, pues te puede dar cierta seguridad en ese sentido, ¿no? Pero además tú has trabajado, aparte de con opciones, con deuda, ¿no? Has encontrado muchas cosas interesantes en deuda. Sí, de hecho, bueno, también decir que me has ayudado mucho en la parte de la deuda y que, sinceramente, el 2022 fue un año nefasto para la deuda. Cualquier fondo de renta fija lo vais a ver entre el -6 y -12 y era seguro, en teoría, el fondo. Y Gamma Global, que terminó +3 y gracias a tener peso en este tipo de compañías, ¿no? Que estaban generando muchísimo dinero, pero que es una parte es un nicho específico que el dinero en masa nunca entra, ¿no? Y que además tiene poco accesibilidad al dinero retail, ¿no? Porque sí que es verdad que el dinero retail está mucho en shipping, yo diría que mucho más que el internacional, que el institucional. Hablo en acciones, pero claro, entrar el dinero retail en bonos es muy complicado porque aparte de las propias regulaciones de que tienes que ser profesional y demás, pues cada ticket son o 100.000 o 200.000, ¿no? Salvo algunos nichos, algunas cosas específicas, pero en general es así. Entonces, bueno, estas compañías, Euronav, estaba pagando un 7,5, 7,25 cuando los tipos estaban al cero. Golar está pagando un 7, Diana Shipping está pagando un 11. Todas estas compañías, cuando el mercado se puso nervioso con la deuda, no tanto por un tema de negocio, sino porque, oye, los tipos de interés, la inflación habían cambiado, pues claro, es que Diana Shipping ya te estaba pagando un 11. ¿Qué quieres más que te pague? A no ser que el negocio esté en dificultades, que no lo estaba, además Diana Shipping en concreto, que va haciendo también charters de largo plazo y combinándolos, ¿no? Te da esa seguridad. Tenía que empeorar mucho la cosa para que realmente esos yields ampliasen, ¿no? Entonces lo que nos ha pasado es que nosotros seguimos generando ese 11, de hecho han estrechado, es decir, el bono de Diana Shipping ya no lo puedes comprar al 11, 12% que nosotros tomamos la posición, sino ahora está al 8,5%, nos ha dado rentabilidad futura, nos la ha traído a valor presente, ¿no? Pero incluso a día de hoy, pues siguen habiendo buenas oportunidades en un sector que muy poca o que el dinero institucional no ve, y por eso tenemos esa ventaja, ¿no? De que, oye, nosotros ya sabemos, lo conocemos,
el sector, el dinero retail no puede entrar, el dinero institucional le parece aquello, apostar, gambling, y aquí ganas, pierdes dinero seguro, ¿no? Y la realidad es que, primero, porque están generando mucho dinero, y lo segundo, porque el equity tiene que desaparecer, ¿no? Antes de hincar el diente a lo que viene a ser siendo la deuda. Entonces es un nicho que ha funcionado muy bien y que está funcionando muy bien en Gamma, y que creo que va a seguir funcionando bien por simplemente el desconocimiento, ¿no? O el miedo de los institucionales y la poca accesibilidad del retail. Claro, es que yo, hablando con gente del sector de algunos bonos, yo me acuerdo cuando me pasaste el de Tidewater, que Tidewater salió pagando ya después de haber mejorado bastante el sector y después de... Bueno, yo he tenido acciones, también lo hemos jugado con opciones, que tú también las has hecho. eh, y yo me acuerdo que salió con la deuda al, al 10,4% y me parecía un caramelo, pero hablabas con gente del sector y lo siguen viendo un poco como gamblear, ¿no? Además son bonos que no tienen rating, claro, tienes que conocer muy bien las compañías. Claro, hablabas de Diana Shipping. Diana Shipping es una compañía que yo no tocaría ni con un palo las acciones, siempre lo he dicho, pero claro, si tienes time charters de largo plazo, que prácticamente, además con clientes tier uno, si prácticamente esos time charters te están cubriendo una parte importante de la deuda y luego tienes el valor de los barcos, de los activos, pues al final vas totalmente seguro, ¿no? En retail es verdad que hay menos oportunidades, pero bueno, en su día estaba el bono de GSL, que sí que era accesible para retail. En preferentes ha habido oportunidades. Ahora yo creo que las yields no son tan interesantes, pero hay preferentes también bastante bien cubiertas. En su día TK y LNG tenía preferentes eh, que llegaron a pagar en el COVID, cuando en el COVID petó un fondo de preferentes, llegaron a pagar el 14-15%. Las de Sacos también. Ahora Sacos tiene una serie que está pagando el 9%, que bueno, a mí no me parece tan interesante porque es capital perpetuo, pero bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Sí, una que estaba interesante, ¿no? Que la estuvimos viendo hace poco era Pixis, Tankers. Eh, Efectivamente. yo creo que era interesante, no tanto por el cupón que pagaba, que si no recuerdo mal era un 8, depende de dónde lo comprases, ¿no? Creo que nosotros lo compramos al 8,5, pero creo que a par, a 25 es 7,75. Pero lo positivo o lo que nos gustaba aquí, recuerdas que era esa convertibilidad, ¿no? Eso Entonces es. teníamos que estos son los mejores instrumentos, ¿no? Eres deuda si van mal las cosas, y si sube el equity, eres acciones, ¿no? Eso Entonces es. esto tenía un precio de conversión a 4,5, si no Claro, sí. recuerdo mal. Y que entonces, bueno, pues había momentos, y hubo momentos al principio del año pasado, en el 23, que estaba por encima, ¿no? Y recuerdo que los convertibles llegaron incluso a 30, ¿no? Este tipo de instrumentos convertibles, nosotros tenemos un par en el fondo, son muy, muy interesantes, porque aquel que no lo conozca, si van mal las cosas, ¿no? Tú sigues cobrando un cupón, como si tuvieses el dividendo fijo, y entonces si van mal las cosas y la acción cae un 50%, tú estás seguro, porque mientras devuelvan la deuda, pues tú no tienes problema. Y si van bien las cosas y la acción sube a partir de un determinado precio, tú empiezas a tomar acciones, ¿no? Mientras tanto, sigues cobrando durante toda la vida del instrumento, pues un cupón, ¿no? Entonces, en Pixis era muy interesante porque la empresa estaba infravalorada, es una empresa muy, muy pequeña, esto que tendrá 50 millones de market cap, una cosa así, 100 millones a lo mejor. En su día eran 5 barcos, o sea que por ahí. Claro, muy, muy. Entonces, bueno, en ese tipo de compañías, si funciona muy bien el producto, pues puede multiplicar por dos o por tres, ¿no? Entonces teníamos un producto en el que no nos casábamos con la compañía si funcionaba mal o si hacían alguna cosa que no gustaba, que bueno, últimamente han hecho compras y ventas de barcos que no han gustado mucho, pero bueno, no nos casábamos porque no éramos equity y teníamos ese colchón de seguridad, ¿no? Al ser deuda. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué hemos vendido recientemente? Porque la compañía al mismo tiempo se había guardado unas en la manga, ¿no? Y es que tenía la posibilidad de recomprar estos instrumentos a par, es decir, a 25, a partir del último trimestre del año pasado, ¿no? Entonces, ahora mismo, imaginaros que Pixi se va a 10, a no ser que tú vendas por el camino
un día te puedes levantar y la compañía te ha dicho, oye, te he recomprado a 25. O sea, has perdido toda tu opcionalidad de ser acción, eras deuda y te repago la deuda y ya está, ¿no? Entonces, claro, si tuviese una yield muy, muy atractiva, seguiríamos en la compañía y lo utilizaríamos como deuda, pero a día de hoy, pues preferimos comprar, por ejemplo, Torm, que acaba de salir a bolsa, que acaba de salir un bono, que lo hemos comprado al 8 y algo, un 2029, que te está pagando más rentabilidad que Pixis, y como Pixis ya no tenemos esa potencialidad de ganar dinero o ese upside de acción, pues preferimos estar en una compañía como Torm, que es muchísimo más segura y que tiene una yield más elevada y un vencimiento, ¿no? Pero bueno, esta sí que era muy interesante y podría haber... Lo bueno era que si salía ganábamos mucho dinero y si no salía ganábamos dinero. Y esas son las ideas que me encantan, ¿no? Totalmente. Pues Y nada, yo bueno, creo que te lo vamos a... analizo, para aquel que no lo sepa, nosotros hemos estado un año con la acción, hemos ganado un 8,5, hemos vendido incluso ligeramente por encima del precio al que compramos, y hemos cambiado ese dinero, lo hemos realocado en un bono de Torm que seguro que todos conocéis y que Ayuso ha hablado de la compañía muchas veces. Pues nada, decía que ya, yo creo que aquí ya lo vamos a dejar, que ha quedado una charla muy interesante y además yo creo que ha quedado muy claro, pues eso, que se puede hacer dinero. Bueno, también tu mérito, ¿no? Porque a mí siempre es lo que me ha parecido muy admirable en ti, que eres capaz de estar entendiendo empresas tecnológicas y luego a la vez metido aquí en el fango en los mundos más oscuros de shipping. Hay que ser Pero, generalista, sí. Bueno, pero ahora las tecnológicas no están saliendo del todo bien, bueno, pero bueno, pero que se a ver, puede hacer Alibaba y dinero. demás sí salen. Se puede hacer dinero en todos los sectores o segmentos y en todos los instrumentos, ¿no? Y ese es otro tema que a mí, la verdad, siempre quizás es lo que más me ha llamado la atención, la parte de la deuda, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención tu fondo Gamma porque creo que se puede hacer dinero de manera conservadora, simplemente mirando un poco más de lo que está mirando el mercado, ¿no? Así que por eso te felicito y nada, te agradezco también este rato que yo creo que le va a gustar a la gente porque hay muchas ideas de las que se puede aprender. Pues sí, espero que haya gustado y nada, muchas gracias por invitarme a tu canal y también darte la enhorabuena, ¿no? Por la labor, que a mí hay mucha gente que me ha dicho, me ha hablado de shipping ahora y demás, y gracias a este canal, ¿no? Siguen aprendiendo de un sector que siempre se había quedado denostado, ¿no? Era imposible ganar dinero y que ahora está trayendo a mucha gente y que, insisto, mejor que se formen y que no terminen comprando en pico, ¿no? Como desgraciadamente pasó en compañías como ZIM, y que lo importante no es el pasado, sino lo que viene a futuro, ¿no? Y ahí hay que mirar order book, management, demanda y demás, y bueno, y seguir canales como este. Estupendo, pues nada, un abrazo, Gabriel, hasta luego. Hasta luego.